Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Hair Talks. Hoy estoy muy contento porque es el Hair Talks número 11, mi número favorito cuando yo quería ser futbolista. De hecho, acá hablando con mi invitada, empezó con el número 11, después nos contará por qué cambió de número. Pero bueno, para mí de verdad que hoy es un inmenso placer tener a una amiga, a una persona que también admiro mucho, que nos conocimos hace algunos años, cuando ella era futbolista. Sin más preámbulo, Isabela Echeverdo, un placer tenerte aquí en este Hair Talks número 11. César Giraldo, qué emoción estar aquí. Coto, sí, el 11 es mi número favorito. Me sorprende que hoy sea el episodio número 11. Es el primer tatuaje que tengo en el cuerpo. Es el número 11 escrito en mi espalda y representa todo lo que el fútbol le dio a mi vida y cómo realmente me cambió la vida. Me sacó de la burbuja en la que yo vivía de Medellín y me mostró otra cosa, otra vida, otro mundo. Lo usé mucho tiempo, después lo cambié, les contaré en el camino, pero qué emoción estar aquí con ustedes. Bueno, Isa, de verdad que muchas gracias. Vemos que acá en Miami que la vida nos volvió a reencontrar acá. De verdad estoy muy orgulloso de verte que aparte de tu vida de futbolista, pues ahorita profesionalmente ya eres toda una mujer y que sigues en ese camino de esta industria que tanto nos enamora. Pero bueno, entonces empecemos como en contexto y como siempre empieza en estas historias. Te voy a poner en contexto. Nosotros tenemos esta unidad que se llama Nuestros Héroes. Tú eres una heroína completa de esta oficina. Sabes con mucho que te admiramos y te queremos un montón. Y para eso, lo primero que te voy a preguntar es, a ver, devolvamos en el tiempo y acordémonos de esa Isa chiquita. ¿Cómo empieza Isa? ¿Cómo te acuerdas por lo menos? Ese amor por el deporte. Desde que nací, mi familia no es una familia, digamos, futbolera para nada, deportista sí, o sea, yo crecí y yo veía a mi mamá ir todos los días al gimnasio y yo veía a mi papá jugando tenis y yo veía a mi hermano intentando jugar fútbol, pero jugando ping pong, jugando básquet y yo crecí con un balón en las manos, con un balón en los pies, o sea, mi mamá se ríe mucho porque estaba el cuarto de mi hermano, mi cuarto y obviamente pues mi cuarto eran muñecas y el de mi hermano eran las tortugas ninjas y balones y yo siempre estaba en las tortugas ninjas y en los balones y siempre tenía un balón en las manos, en los pies, siempre quería jugar, siempre quería ganar. Fui muy competitiva desde que nací y por ahí empieza, yo creo que en el colegio, yo creo que en esos primeros años de colegio, de guardería, donde te van enseñando qué es un balón y empiezas a jugar con otros niños. Yo tengo una historia que normalmente cuento, pero realmente así empezó el fútbol, por lo menos en mi vida. Mis papás se separan cuando yo tengo 4 años y yo vivía con mi mamá. Y mi papá me recogía todas las mañanas y me llevaba al colegio, o a la guardería, o a lo que fuera. Pero mi papá se levantaba muy temprano. Entonces me recogía muy temprano, entonces llegábamos al colegio de primeros, o sea, abríamos la puerta, inaugurábamos el colegio y llegábamos y en ese momento nuestras condiciones económicas no eran las mejores. Yo no tenía un balón, pero mi papá siempre encontraba una piedrita y cogía la piedrita y empezábamos a jugar él y yo a hacer los goles en el colegio con la piedrita. Empezaban a llegar más niños, uno traía un balón, nos seguíamos con la piedrita, mi papá se iba y yo me quedaba jugando con los niños del colegio antes de empezar. Y así fue que yo empecé mi amor por el deporte, que fue cambiando de basquetbol a voleibol, a fútbol, a kickball, a tenis, a ping-pong, de todo. Yo me metía a todo, me quedaban extracurriculares de todo y era buena en todo y me gustaba ganar. Y yo creo que eso era un diferenciador muy grande con respecto a otros niños y niñas de mi edad. O sea, en temas formativos podemos empezar que Isabela empezó su carrera amateur, por decirlo así, desde los 4 años. Sí, más o menos desde los 4 años, porque o sea, yo lo que te digo, mi papá no jugaba fútbol, pero sí jugaba tenis. A mí me llevaban a clases de tenis, no sé a cuántos años, pero yo jugaba básquetbol con mi hermano y yo jugaba ping pong y yo algo tenía que estar haciendo. Mis niveles de energía eran altísimos y mi competitividad también estaba ahí, entonces siempre se fue más hacia el deporte y, o sea, cosas como súper random, pero en los recreos del colegio yo era la que tenía el yoyo y yo era la que iba y jugaba canicas y me ganaba y llegaba a mi casa con en Medellín se dice riñonera, pero sí, llena de canicas y así se fue desarrollando, pero desde muy chiquita siempre estuvo presente. Yo no tengo memoria de mi vida sin algo deportivo en ella. Bueno, entonces
digamos que practicas absolutamente todo. ¿Y en qué momento te das cuenta y dices, oiga, pues me toca, como todo en la vida, yo creo que uno se tiene que especializar en algo? Cuando llega ese fútbol, que tú dices, bueno, me voy a meter al equipo. ¿Cuál fue ese primer equipo? ¿Cómo fue esa anécdota? Bueno, yo estaba en el colegio y jugaba en los equipos intercolegiados de todo. El problema era que no había equipo de fútbol de niñas en ese momento. Entonces yo entrenaba con el equipo de fútbol de niños. Y hubo un momento en el que yo ya quería jugar intercolegiados en Medellín con el equipo de niños, pero no había ninguna otra niña que jugara intercolegiado con el equipo de niñas, de niños. Así que mi entrenador en ese momento me quería meter ahí y el colegio dijo, espere, ella es una niña, ya no puede. Y mi mamá es una vieja muy fuerte, con un carácter muy fuerte y fue y dijo, si mi hija quiere jugar, ¿por qué no la van a dejar jugar? Entonces, fue una votación en el colegio con los padres de familia para que yo pudiera jugar en ese equipo de niños e irme por todo Medellín jugando fútbol con ese equipo de niños. Ganamos la votación, yo me pude ir, me decían el niño pelilargo, mi papá me acompañaba a todas partes, pero sí que fue un momento donde yo dije, ok, tengo muchas opciones, yo puedo jugar fútbol, porque ya podía con los niños, yo puedo jugar básquetbol, yo puedo jugar voleibol, incluso me invitan a la selección Antioquia de básquetbol antes de a la de fútbol y yo digo que no. Y hay un momento muy crítico, volviendo a tu pregunta, y es cuando en mi colegio inicia a ser profesora de educación física Margarita Martínez. Margarita Martínez fue una de las pioneras del fútbol antioqueño. Yo no lo sabía en ese momento, pero ella fue mi profesora de educación física y ella me vio y me dijo, Isa, tú tienes que elegir porque eres muy buena en todo, pero entonces no vas a ser excelente en nada. Y me acuerdo mucho de ese momento y me dijo, ¿qué es lo que más te gusta? Ni siquiera su pregunta no fue, ¿en qué eres mejor? ¿Qué es lo que más te gusta? Y a mí lo que más me gusta era el fútbol. Y por ahí me fui. Margarita fue tu mentora, por así decirlo. Sí, fue esa primera figura, esa primera mentora, porque al final yo estaba en un punto donde el lunes me quedaba jugando basquetbol, el martes voleibol, el miércoles fútbol, y era así con todo, y era buena en todo, y para mí estaba bien. Ella ya había sido parte de Selecciones Colombia, de Selecciones Antioquia, que yo en ese momento no sabía que existía el fútbol femenino, ni siquiera me lo cuestionaba, pero ella fue esa primera persona que me dijo, elige, porque si no vas a ser promedio en todo y no vas a poder, sí, ser excelente en nada. Y ahí dije, ok, yo creo que eso es el fútbol. Bueno, y en Medellín, entonces, ¿cómo funciona eso? Es un sistema intercolegiado que juegan entre colegios y tú eras la única niña. Te lo pregunto porque hace poco, ya volviendo un poco al tema jurídico, que hay una tutela muy famosa, pues una decisión de la Corte Constitucional, donde una niña, pues por primera vez ganó ya legalmente que la dejara participar en un torneo de estos masculinos. ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento? Porque pues, yo me imagino que no había absolutamente nada y tú simplemente eres la niña que me imagino que eras pues, como la pesa, por decirlo ahí. ¿Cómo fue esa experiencia de solo jugar con niños en esas edades? Para mí fue muy bonito, sobre todo porque yo, otra vez, vuelvo a mi familia. Mi familia nunca me cuestionó el hecho de que yo jugara fútbol. Mi familia nunca me dijo, cuidado que te van a dar muy duro y te van a porrear. Mi familia nunca dudó de mi capacidad de jugar fútbol y eran los primeros que estaban en la tribuna viéndome jugar. Entonces, como que tener esa seguridad familiar, incluso me hacían bullying en el colegio, más los papás, pues que no les parecía bien, y las niñas, porque era como las que no encajaba, que los mismos niños en el equipo. O sea, los mismos niños en el equipo veían que yo jugaba bien y era instantáneamente me aceptaban. Y entonces yo tenía mi equipo que me aceptaba, mi entrenador que, o sea, ese tipo me tenía toda la fe del mundo, era titular, era la que cobraba el tiro libre, era la que, ¿me entendés? Y yo nunca llegué a cuestionarme por qué no habían otras niñas jugando en otros equipos. No sé por qué, pero en ese momento era como la ingenuidad de una niña de querer jugar, de hacerlo bien, de demostrar que yo podía y ese sentido de competitividad, de querer ganar y de querer demostrar que yo sí podía jugar y que yo sí podía ser importante. Yo jugué en los intercolegiados y te lo juro que eso, o sea, fue las historias que cuenta, las cuenta mi papá, porque él iba mucho y era como, sí, todos los papás decían el niño con el pelo largo y qué está haciendo, y ese niño porque no se corta el pelo, pero yo adentro de la cancha nunca
me sentí Qué menos, yo estaba tranquila, yo tenía mis capacidades y pues los papás cuando se daban cuenta de otros colegios como que, wow, ¿qué está pasando? Pero, y los niños también, pero una vez yo cogía el balón y hacía 3 toques, era como que game on, vamos a jugar. Bueno, Y para eso sí tienes que tener una capacidad. oye, ¿y cuántos años tenías en ese momento? 8, 9 O años. sea, empiezas a competir 8, 9 años. O sea, todo ese paso de colegio lo hiciste hasta qué edad. Yo en el colegio, ¿Entraste a alguna liga o algo más no, competitivo? solo, Porque si no, solo en el colegio, solo en el colegio. Yo no tenía ni idea de ninguna liga. En ese momento no había redes sociales, en ese momento la televisión no mostraba el fútbol femenino. O sea, si ahora no lo muestran, imagínate, en ese momento cero, yo y un partido de Antioquia, bueno, nada, o sea, nada. Y pues yo ya a esa edad, yo estaba, o sea, yo vivía en una burbuja. Yo era un colegio estrato 6, sí. yo era un colegio donde, en unos barrios donde digamos que el fútbol no se jugaba mucho en la calle, sino yo jugaba con los amiguitos de mi unidad y ya, y yo no entendía que había todo ese mundo. Fue la misma Margarita, volviendo a Margarita, que cuando yo tenía 11 o 12 años, me dice eso y me invita ella a entrenar con su club, que se llama Marmar, que es uno de los primeros equipos como Marmar, formas íntimas. Yo voy un día, la rompo, pero digo, no, esto no me gusta. Y volví a mi casa y seguí jugando con el colegio. Y ya llegué a unos años que son difíciles, 13 años, donde ya empiezas a salir con tus amigos, donde ya está ir a cine allí, ir a la fiesta de aquel, me invitaron a estos 15 y yo me empecé como a despegar un poquito del deporte y me empecé a juntar con gente que no era como tan buena y mi mamá me cambia de colegio obligada, Okay. me cambia de colegio y en mi rebeldía de por qué me cambiaste de colegio, yo no quiero esto, mi papá me dice, hablé con Liliana, me fue a comprar un carro. Mi papá tiene una compraventa de carros. Liliana Zapata es otra de las pioneras del fútbol en Antioquia y quiere que vayas a entrenar a formas. Hay como una prueba, que no te animas. Y fue más por rebeldía a mi mamá y a todo ese cambio de colegio que yo dije, sí, yo necesito como salir de aquí. Ahí con 16, Llévame. Ahí tenía 14 años. 14 años en formas íntimas. Sí, fue mi primera experiencia, bueno, mi segunda experiencia como jugando con mujeres después de ese primer entrenamiento con Marmar que no me gustó. Ok, bueno, formas íntimas a día de hoy es un proyecto que tiene mucho nombre en Medellín. Sin embargo, en esa época, ¿qué era? ¿El único equipo que había femenino en Medellín? No, había más equipos, o sea, estaba Marmar, estaba Formas Íntimas. En ese momento Nacional todavía no había empezado con su escuela, pero empezó unos añitos después. Había otro equipo que era como el Inder de Medellín y habían equipos, pero Formas Íntimas era Formas Íntimas. O sea, nosotros goleábamos, había una liga ya en Medellín que había liga juvenil y liga mayores y los partidos eran 9-0, 10-0, 6-0, porque teníamos demasiado talento. Todas las jugadoras que iban a esas selecciones Colombia ya estaban ahí y fue como esa manera donde yo me enteré que existía la selección Antioquia de fútbol femenino, la selección Colombia, que habían sub-20, que existía una Catalina Usme, que existían Yoreli Rincón y Natalia Gaitán, y como que ahí te empiezas a empapar un poquito. Antes de eso, cero. ¿Y eso qué año era, más o menos? Eso fue en el 2009. 2009, que ahí empiezan a hacer ruido, bueno, porque Natalia estuvo acá en este podcast, entonces empieza a hacer ruido el tema, bueno, ella en Bogotá, y el Mundial de Alemania es 2011, 2011. Entonces, claro, me imagino que para ti es la primera vez que ves como esta generación, pues yo creería que la primera generación exitosa del fútbol colombiano, ¿no? Sí, la generación dorada, las superpoderosas que llaman y que las nombraron así, fue esa primera generación donde quedaron cuartas sub-20, ya fueron al primer mundial mayores, y yo digamos que mi recorrido fue muy rápido. O sea, yo llego a Formas Íntimas 2009, no sé, o sea, voy a decir febrero por decir Sí. algo. 2 meses después me llama la selección Antioquia, 2 meses después soy fija de la selección Antioquia, 2 meses después soy capitana de la selección Antioquia, 2 meses después ya estoy en mayores de Formas Íntimas. Es como bum, 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 bum. Como que la vida estaba esperando que yo llegara ahí para darme todo. Fue muy rápido, sin pensarlo. O sea, me fui a mi primera Copa Libertadores y a mi primer torneo nacional
Y en ese torneo nacional, en el primero, yo me enfrento contra todas estas de la generación dorada. O sea, Ok. me acuerdo mucho de mi partido contra Bogotá. O Sí. sea, estaba Natalia, estaba Forero, estaban Las Arisa, estaba Lía, estaba Yoreli, jugadoras que eran como la base, junto a las antioqueñas, de ese equipo de la selección Porque colombiana. entiendo que en esa época la selección Bogotá era como, digamos, como el núcleo esencial para hacer selección Colombia, ¿no? Sí, Y empezaron antes, ya a unirse. la generación anterior a mí era, o sea, cuando yo llegué a la selección Antioquia fue como un cambio generacional muy grande, donde ya no estaba ni Daniela, ni Usme, ni Sandra, ni la otra Sandra que era la portera, ni la flaca que hoy es PF de la selección Colombia sub-20, como que todas estas ya no podían ir, entonces les tocó empezar otra vez. Antes de nosotras, Antioquia lo ganaba todo Sí. y Antioquia era mucho la base. Pero cuando yo llegué, empezó a ser Bogotá por esa sub-20 que fue la base, fue Ricardo, no, esa sub-20 no fue Rosso, esa sub-20 fue con Pedro, la base fue Rola, les fue tan bien que entonces ya empezaron a sacar muchas de las grandes de Colombia y empezaron a meter a esta generación nueva de la sub-20 y la base era toda bogotana. Pues en su mayoría bogotana. Claro. Sí, porque a día de hoy Antioquia yo creería que es... Después fluctuó, o sea, cuando yo estaba en la selección Colombia, si no estoy mal, ya la base eran las caleñas. Con todo el proceso de Caro Pineda con Atlas y toda esa generación, se ha ido mucho hacia las caleñas. Eso va cambiando dependiendo, pero Sí, por sí, ahí. de quién sigue por ahí. Ok. Bueno, entonces cuéntame, listo, claro, todo ha sido muy rápido, pero entonces me comentabas la Libertadores. Entonces me llama la atención, ¿con quién jugaste Libertadores? Con formas íntimas. Con formas íntimas, que tenía un cupo, me imagino. Sí, ahí era todo mucho más desorganizado, Claro. entonces ahí era como y el campeón de la Liga de Antioquia, el campeón de la Liga de Bogotá, el campeón de la Liga de Cali y alguno más, y se hacía un cuadrangular en Bogotá y el que ganaba iba a la Libertadores. La primera Libertadores, puedo estar equivocada, pero es o 2009 o 2010, Sí. que yo no voy a esa primera Libertadores porque apenas estoy llegando a formas. Me acuerdo que Liliana me hace un chiste muy pesado, Liliana muy mal. Dice que voy a ir y después no, era mentira, se ríe. Pero a la segunda Libertadores sí fui. Y era igual, o sea, eran como los campeones de las 4 ligas mejores de Colombia, un torneito en Bogotá de un día o dos, y el campeón se iba. Y todas las primeras Libertadores fueron en Brasil. Ah, bueno, espectacular. ¿Qué ciudad te tocó? No me acuerdo, pero sí me acuerdo que mi primer partido fue contra el Santos de Marta, Cristiane, todas las duras de la selección brasileña. Entro al partido, vamos perdiendo 5-0, pero mis papás me estaban viendo por televisión porque lo estaban transmitiendo. Y Cristiane, que es una delantera muy famosa de Brasil, me pega una patada en el tobillo, me saca sangre, yo casi me tengo que salir. Pero sí, o sea, yo fui a la segunda edición de la Copa Libertadores, fui a la tercera, también antes de ir a Estados Unidos. Porque Marta, que en esa época, ¿ella cuántos años tiene el día de hoy? Unos 38 años por ahí. O sea, claro, te llevaba, ¿qué? 8 9 años. Sí, no, Marta ya era O Marta. sea, tú la veías y... Claro, o sea, yo entré a ese partido y era como, wow, yo era una niña, yo no entendía nada, pero sí, curiosamente todos mis primeros torneos, tanto en sub-20, selección sub-20 como Copa Libertadores, fueron en Brasil, porque Brasil era el único que como que decía, bueno, nosotros organizamos este tipo de torneos. Claro, está. Bueno, entonces listo, juegas Copa Libertadores y llega el sueño, yo creo que de mucha gente que es jugar en Colombia. Entonces, tu primera convocatoria, ¿qué tal? O sea, te tocó ya también con estas experimentadas, por decirlo así. Mi primera convocatoria a la selección Colombia sub-20 estaba Yoreli, y estaba Liana Salazar y estaba Paola Forero. Esas eran como las 3 jugadoras grandes que ya estaban en mayores, pero que les tocó esta selección sub-20. Fue en Brasil, no fui titular, jugué un partido 2, pero fue una experiencia tremenda. No. ¿Verdad? Tener que ir a la concentración, ponerte por primera vez la camiseta de la selección Colombia, entender que sos de las mejores del país, o sea, como que decir, uy, sí, sí me da. Sí, O sea, yo puedo estar aquí, rapidito, yo puedo estar aquí, me cambian de posición, es aprender con Rosso, que tácticamente era un genio, y crecer muy rápido en ese periodo de selección donde ya la cosa es a otro precio. O sea, jugar con Antioquia, para mí, yo creo que a día de hoy sigue siendo el gran honor de mi vida. Amé y amo la selección Antioquia, fue como algo muy representativo en mi vida, y la selección Colombia fue ya como dar ese paso y decir,
sí puedo. Por lo que te digo, mi primera sub-20, pues no fui tan protagonista, y ya la segunda sub-20, más que con estas jugadoras como emblemáticas, ya fue con Lacey y con Marcela Restrepo, jugadoras que hoy son referentes de la selección y que pasamos juntas después a la selección Ok, mayor. entonces listo. Tienes selección Colombia y bueno, tú estás en Medellín y yo ahí como que aquí en mis noticas observo que tú terminas acá en Estados Unidos. Digamos, pues, ¿cuántos años tenías? ¿Unos 16, 17 cuando tomas la decisión? 17, sí. ¿Por qué terminas acá? ¿Cómo llega ese tema o la oferta? O... Coto, en ese momento no había liga profesional en ninguna parte. O sea, sí existía la liga profesional en Estados Unidos. Ya tus papás viendo que era una opción de vida. Sí, Ok. existía la liga profesional en Alemania, en Suecia, pero realmente para mí, o sea, no sé, para mí el fútbol profesional nunca fue como mi sueño. Yo disfrutaba el fútbol y a mí me parecía muy bacano y yo jugaba, y lo que te digo, llegar a la selección Colombia sub-20 fue como un abrir de ojos, pero también fue conocer a Forero, que estaba estudiando en Estados Unidos, a Lía, sí, a Lía, que estaba estudiando en Estados Unidos. Esa selección Colombia sub-20 conozco, en esa primera conozco a Natalia Gaitán, que va a visitarnos porque era la capitana de la selección. Ella está en Estados Unidos. Y todas estas jugadoras me empiezan a hablar de la posibilidad de irme. Yo había estudiado en un colegio muy bueno, yo sabía inglés, entonces me dijeron, como no, si usted sabe inglés, Háganle. arranque. O sea, en ese momento, te estoy hablando 2011, que fue cuando yo me gradué del colegio, venirse a estudiar a Estados Unidos era como firmar por el Barça. Era lo mejor que podías hacer. Y si vos te pones a pensar, esa generación de futbolistas colombianas del Mundial del 2015, y sé que me estoy adelantando, el 80% estábamos en universidades de Estados Unidos estudiando o ya se habían graduado, y era todo el mundo muy preparado porque la puerta del fútbol profesional todavía no se había abierto del todo. O sea, vos en ese momento te graduabas del colegio y era o te quedas en Colombia y estudias y casi que se te acaba el fútbol, porque las universidades en Colombia no facilitaban que sus atletas hicieran las dos cosas, o te ibas para Estados Unidos becada, jugabas fútbol a muy buen nivel, te mantenías bien para ir a la selección Colombia, y ese fue el camino que yo escogí, pero por lo mismo, por estar como, por conocer a estas personas que me abrieron los ojos a decir, esta es una posibilidad. Y ahí mi familia, sobre todo mi padrastro, fue muy enfático en, hay que estudiar, el fútbol no es para toda la vida, hay que estudiar, hay que tener un plan B, estudiar, estudiar, estudiar. Y para mí siempre también fue muy claro que el fútbol era más un vehículo que me iba a ayudarme a educar que ese sueño final de ser profesional. Entonces tú empezaste ¿qué estudiando acá? Yo estudié acá negocios internacionales y marketing como bachelor, Sí. y estudié un MBA, o sea, un MBA en Business Administration y una maestría en marketing. En la Universidad de Ohio. En Ah, Toledo, Ohio, en Universidad de Toledo, Ohio. Toledo. Sí, Ok. ¿Qué tal la experiencia? tremenda, muy dura, muy dura. O sea, uno irse, yo tuve que hacer, Que eres una niña. era una niña, tenía 16 años, era la primera vez que me iba de mi casa, yo no pude empezar en el fall como todo el mundo, sino que yo tuve que esperar un semestre más. Entonces yo llego a Ohio el 3 de enero del 2013, me acuerdo precisamente. La nieve hasta los tobillos. Yo nunca en la vida había Claro. sentido la nieve ni el invierno. A la casa de una gringa que me iba a dejar quedar con ella y su familia 2 días, todo desordenado, todo en el piso, y yo decía, ¿aquí dónde estoy? Luego llego a la universidad, el dorm todavía no había nadie, era 5 de enero, todavía no llegado la gente, el dorm sin sábanas, sin nada. Yo no había comprado nada, en ese momento no había Uber, en ese momento no había WhatsApp, en ese momento yo no podía hablar con mi casa tan fácil. Era las tarjetitas amarillas, claro, que no hay nada. Entonces, literal, mis primeras noches en el dorm fue con mi cosita de ropa interior como almohada, Sí. y con 3 busitos que tenía que ni siquiera eran para ese frío tan ¿Tenía tremendo. calefacción? Pues No, listo, sí, vale. pero un frío. Yo no sé, o sea, realmente esos primeros días fueron muy duros, y después acostumbrarme, sobre todo adaptarme al nivel físico donde estaban las otras jugadoras de mi equipo, fue muy teso. O sea, el shock cultural a mí me dio muy duro ese primer semestre. Pero te pregunto, ¿ahí no está la camada ya colombiana que llegaba o estabas como en otra división? No, ahí estaba
Natalia estudió en Toledo Sí, y Angélica Hernández estudió en Toledo. Natalia ya había terminado su carrera futbolística cuando yo llegué. ok, O sea, ya le quedaba un semestre, pero ya sin jugar. sí. Y Angélica estaba, pero no había llegado todavía. Entonces, ellas sí estaban ahí, pero digamos que ahí... Es una amiga en Camerino. Sí, y eso fue súper bueno. Claro. Y tenía otra amiga que ya me presentaron un grupo de latinos y en esa parte sí. Pero yo llego, hacen el beep test, el yo este famoso, y me voy a inventar. Tengo que llegar a 9,3 y me salgo en el 6. O sea, soy la primera que se sale. Físicamente no estaba bien. Físicamente no estaba bien. Natalia y Kika habían dejado un estándar que las colombianas, pues, realmente en Bogotá se corría mucho más de lo que se corría en Medellín. Entonces ya llego, es como la que no dio la talla físicamente, y en esa universidad todo era lo físico. O sea, si vos no pasabas esas pruebas físicas, vos no jugabas, por mejor que fueras. Entonces ahí me tenía que quedar extra después de los entrenos corriendo, o las capitanas, que en ese momento tenían demasiado poder, me podían llamar un martes y me decían, tienes que venir ya al gimnasio, trae los zapatos de correr. Y las capitanas, ni siquiera el entrenador, me ponía a correr. Y fue como que yo me tuve que volver atleta en esos primeros 6 meses a las malas, y para mí esa parte fue muy complicada porque el entrenador no entendía porque a mí me iba tan bien en la universidad académicamente y había llegado tan mal físicamente, entonces me decía que yo era una egoísta, y fue muy duro, o sea, fue ahí como un abuso verbal. Además que también dejaban que las jugadoras mayores, como las seniors, me echaran palo. Y me acuerdo mucho cuando yo volví a Summer, a mi casa, yo le dije a mi familia, yo ya no voy a volver. O sea, ya me tratan muy mal, esa gente está loca, de corro, ya no les importa el fútbol. No, 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 no. Pero Aquí fuera de cámaras que estábamos hablando como de esa preparación. Tú que tuviste pues, la oportunidad ahorita vamos a hablar de todo esto de bagaje internacional, pero esa preparación pues muy americana, pues porque acá a mí se me hace que el deporte de verdad sí es bien atlético comparando. ¿Cuál fue más duro, digamos, una preparación en un equipo como el Sevilla, por ejemplo, o una preparación como la que te tocó acá en college? yo voy a decir que la de college, sobre todo porque yo no estaba preparada para eso. O sea, yo cuando ya llego al Sevilla, yo ya llego con una base Sí, mucho más mejor, cochino. prácticamente. Y a mí, si yo no hubiera venido a estudiar a Estados Unidos, yo nunca hubiera llegado a la selección Colombia. Así de claro. Ni al Sevilla, ni a ninguna parte. Porque yo era muy buena con los pies, era muy buena con la cabeza, físicamente me faltaba mucho. Y en Antioquia éramos tan buenas que nos alcanzaba con ser buenas con los pies, pero no teníamos esa base atlética. Yo me acuerdo, mi primera sub-20 con Rosso, sufrí muchísimo porque te ponía a correr de verdad, pero del nivel sub-20 al nivel en Toledo había un camino muy largo y yo tenía que llegar ahí. Entonces, yo te diría que es mucho más difícil en college acá, porque acá primero eres atleta y después eres futbolista. En otras partes, primero eres futbolista, que te tienes que ir convirtiendo en tu mejor versión como atleta. Pero en la Universidad de Toledo, si no pasabas 3 test físicos, podías ser el mismísimo Messi y no jugabas, porque físicamente no estabas. Y ese era el estándar que tenías que cumplir siempre en cualquier punto de la temporada. Es que me pregunta, y mira, y aprovechando ahorita el lastimoso resultado que tuvimos en Copa América con las superpoderosas hace 10 días, creo. Uno ve en redes sociales y todo el mundo, ay, que la mentalidad y que nos falta. Obviamente hay diferentes versiones, pero mira, digamos, tú, Isabela, ¿qué nos falta realmente que no sea, pues porque el tema de la mentalidad, eso es tan relativo y todos tenemos pensamientos, pero cuando me dices, mira cómo me preparan en Estados Unidos y mira cómo me preparan en Colombia, desde tu concepto, digamos, ¿qué faltaría en ese punto muy específico desde una visión muy global como la que tú tienes? A ver, también son momentos diferentes porque yo Sí. estoy hablando de hace 15 años, pero falta estructura. A mí no es mentalidad. Vos realmente no hay un país, bueno, digamos Brasil. Brasil y Colombia son los dos países con más talento innato que existen en el mundo del fútbol femenino, desde mi perspectiva. Un talento que viene Talento crudo, educación, lo que sea. crudo, o sea, Ok. crudo, que sale del barrio y sabe cómo jugar fútbol. Tiene la técnica, sí, tiene la técnica y tiene la capacidad de salir de alguien en un espacio corto y te hace bien un pase y remata bien.
tiene talento, pero en Colombia no hay una estructura que soporte ese talento. Y lo hablaba con alguien en estos días, es que vos te puedes preparar mucho para un maratón, puedes tener muchas ganas, pero sin zapatos, no sé cuántos maratones vas a poder ganar. Es lo mismo en Colombia. Nosotros tenemos muchas jugadoras con muchísimo talento, pero todo lo que rodea, todo ese ecosistema, no ayuda, y me voy a salir del fútbol, a nuestros deportistas, ¿no? En general, a poder ganar. Yo pediría resultados cuando realmente existan estructuras, pasos que soporten, que ayuden a los deportistas a no depender solamente de su talento, sino también de dónde están entrenando, cuántos días, quiénes son los profesionales que los están entrenando. Yo aprendí a hacer una sentadilla a los 24 años. O sea, de verdad. ¿Quiénes son? En países, digamos, Estados Unidos es una bestia. Vámonos de Estados Unidos. España, que hace 10 años no ganaba nada y eran las más malas de la euro. ¿Qué pasó? Hubo una estrategia, hubo una estructura. Las organizaciones del fútbol en España empezaron a apostar por el fútbol femenino. Los clubes empezaron a decir cómo estamos formando las jugadoras, qué es lo que necesitamos, a dónde las llevamos. Hay torneos, hay diferentes age groups, ¿no? Age groups para ir fomentando este talento. Las selecciones, hay sub-15, hay sub-17, hay sub-19, hay sub-23. O sea, es muy diferente cuando tienes esa capacidad de darle a alguien ya talentoso un lugar de trabajo idóneo y unos recursos para poder salir adelante. Salgámonos del deporte. En ningún ámbito con talento te alcanza. Vos tenés que tener disciplina para ser el abogado que sos. Así fueras muy bueno, si no te levantas todos los días y haces el trabajo, y si no tenés un equipo que te apoye, y si no tenés quien te ayude, y si no tenés los diferentes recursos, te aseguro que no serías el abogado que sos hoy en día. Eso es lo que le falta en nuestro país y eso es lo que le falta a nuestros deportistas, que hacen mucho con lo poco que tienen. Es que te lo digo por haber, y por ya también aprovechando, yo aquí anoté que tú jugaste en Grecia, en México, en España, me falta uno. Ah, bueno, acá. Sí, acá. Pero bueno, al punto que voy es que, ¿tú crees que el sistema federado, lo hablo a nivel global, que de pronto puede estar fallando? ¿Y por qué te lo digo? Porque en Estados Unidos, como acá es totalmente diferente, el sistema universitario no lo ve y dice, bueno, no vamos a hablar de deporte, no hablo de fútbol, pero tal universidad, yo no sé cuántas medallas tienen los olímpicos, ¿no? Y nosotros como país tenemos un montón, que tenemos un sistema federado, que hay un comité olímpico y demás. Desde tu concepto, ¿tú crees que ese sistema federado puede que esté fallando en ciertos países? Obviamente claro, pues empecemos por un tema económico, al fin y al cabo, ¿no? Sí, a ver, es muy difícil comparar Colombia con Estados Unidos. Sí, No, ahí sí estamos, pero yo sí creo que a ese sistema federado le hacen falta otros actores para poder estar bien. O sea, y lo hablábamos afuera de cámaras. Es como si en este momento, volviendo al fútbol, en los colegios no hay equipos de fútbol femenino por donde se empiezan esas jugadoras a formar, si no lo ven. Acá, los colegios, o sea, tú lo decías, tu hija de 4 años siempre está con un balón y puede jugar. Y está en clases. Y está en clases. Después llega el colegio, entonces es quien gana a nivel high school. Y después las mejores de high school suben a nivel college. Y después college es tremendo el nivel que hay. Y de ahí salen a la NWSL. Pero vayámonos de eso. O sea, la Federación de Estados Unidos empieza a captar talento desde muy chiquitas. O sea, tú tienes camps de niñas sub-12, sub-10, que son como camps especiales donde van formando el talento, donde van diciéndoles, es por aquí, les enseñan aquí, les hacen allá, las ayudan a desarrollar su fuerza, su mentalidad, les enseñan de nutrición. ¿Cuándo vamos a tener eso en nuestro país? Muy difícil. Es como un tema en compartir. Yo también, y me vuelvo a Colombia porque de pronto es lo que más conozco, pero claro, un jugador o jugadora de colegio es muy difícil que vaya a jugar en una liga, por temas económicos, clasismo que puede haber entre pobres, ricos, ricos, pobres, lo que quieras, pero y ahí creo que pasa con los formadores, ¿no? Entonces, si tú estás aquí, es, no, yo que voy a ir a ver el colegio de los niños ricos, que ahí no pasa absolutamente nada, ¿no? Y a la vez, cuando tú estás en un colegio, de pronto ves a un niño, pues que, no sé, tú eres papá y ves a tu niño, como que también les cuesta un montón llevarlo a ese equipo federado,
y entonces pareciera como que no aportan y pues a nivel universitario ni decir, ¿no? Como que al fin y al cabo hay como buen nivel, pero pues también ya cuando tú vas a las ligas, ese sistema federado tan cerrado en Latinoamérica, ahí se pierde Sí, un como montón de que no hay gente. conexión. Sí, O exacto. sea, como que no hay conexión, como que no hay comunicación, no hemos encontrado la manera de trabajar juntos en pro a que no hayan como esas disrupciones entre el sistema federado, los colegios, clase 6, clase 1, o sea, no hay conexión y eso es lo que falta. Y de ahí hablo de esa estructura y de esa capacidad, además sumándole, pues que realmente en nuestros países, probablemente aquí también, no lo sé, pero Claro. hay tajada aquí, tajada allá, tajada allí, tajada allá, y la plata que existe para desarrollar el deporte es menos y es menos y es menos y es menos, y al final, pues, entonces, ¿cómo haces? Y ahí está la pregunta de los dirigentes, ¿cómo hago para sacar esto adelante si no tengo plata? Pero ¿cómo haces para sacar eso adelante si no tienes plata, si tampoco tienes un plan? O sea, para mí es como un producto que no está terminado y lo quieres vender de igual forma. Necesitas un plan, una estructura, una estrategia, algo un poquito más a largo plazo donde se entienda qué actor funciona de qué manera y cómo se van a comunicar entre ellos para poder sacarlo. Si no, Porque ese es un gran punto y quiero aprovechar tu experiencia en España. Porque, a ver, tú me dices que los últimos 10 años, y bueno, es lógico que uno lo ha visto, que los resultados han sido muy amplios y sí, un sistema federal muy marcado, por cierto. muy marcado. En tu experiencia, ¿tú cómo viste eso? ¿Se unieron, no se unieron? ¿No era un plan que la federación se iba a fortalecer en ese lado femenino? La verdad es que se me escapa de las manos el conocimiento en ese momento. Yo te puedo decir que yo llego a España, mi primer entrenamiento con el Sevilla, yo digo, aquí pueden jugar todas las jugadoras de Colombia con las que yo juego. O sea, wow. O sea, era un buen equipo, Sí, sí. pero es que lo que te digo, en nuestro país, wow, Sí. qué talento. Pero claro, los clubes te dan otro tipo de herramientas, ya la liga está empezándose a formar y eso que ahí cuando yo llegué hubo huelga, las jugadoras pidiendo más, no había un convenio Es cuando llegué a colectivo, Roland. eso, Sí. no había un convenio colectivo, o sea, todavía se estaba peleando por algo. Pero lo que sí veías, digamos, por parte del Sevilla, que es por lo que yo puedo hablar, era que le ponían mucha atención como a las fuerzas básicas que llaman en México, pero pues como a las inferiores, como a las pequeñas, a la formación de las pequeñas, quiénes son los entrenadores, dónde están entrenando, cuántas veces están entrenando, y eso se vio, lo veías en el Barça, ya que fue uno de los grandes movilizadores de lo que hoy por hoy es España, no hay que dudarlo. Para mí viene mucho más de los clubes en específico, empezar a formar esas jugadoras y ya después España, o sea, la federación se empezó a dar cuenta del potencial que tenían porque pues empezaron a salir jugadoras impresionantes, empezaron a ganar mundiales sub-17 y ahí ya fue como, ok, vamos a ponerle todo el foco a esto porque estamos ganando. En algunos países funciona que tú ganas y te paran bolas y mejora. Claro. En otros países, así ganes. No pasa nada. Claro, y me llama la atención aquí otra pregunta. Claro, tú has tenido la oportunidad de tener tus técnicos hombres y mujeres, y esto pues lo hablo con el tema del fútbol femenino. ¿Tú qué prefieres? ¿Están preparadas las mujeres, digamos, para ese rol? Hay gente, yo veo, cada vez yo me sorprendo, digamos, de la preparación técnica. Me atrevería a decir que mucho mejor que muchos directores técnicos hombres que conozco. Digamos, en un equipo femenino, porque pues también creo que tiene otras implicaciones. ¿Qué sería mejor, digamos, en ese caso? ¿O no afecta para absolutamente nada? No, o sea, desde mi perspectiva, que esté el que mejor preparado esté, sea hombre, sea mujer, y que entienda realmente el fútbol femenino. O sea, yo creo que son diferentes. Sí es el mismo fútbol, pero las condiciones son completamente diferentes. La anatomía del cuerpo es completamente diferente. Las mujeres necesitan unas cosas, los hombres necesitan otra. Las mujeres tienen la menstruación, los hombres no. Tienes que entender un montón de cosas alrededor del cuerpo femenino. Uno, del ecosistema, de la liga, de la competitividad, o sea, todo que sí necesitas estar preparado para otra cosa. ¿Quién está más preparado o no? No sé. O sea, al final a las mujeres Sí, que que no sea trabajamos, sí, a las mujeres que trabajamos en el deporte en general, nos toca prepararnos de más para poder llegar De acuerdo. a un puesto que de pronto un hombre que no se haya tenido que preparar tanto llega. Entonces, para mí, que he tenido hombres y mujeres en cargos de dirección técnica, te digo,
Si tú estás mejor preparado que una vieja, ven, Venga, ¿no? Ahora, lo difícil y el reto es cómo le damos más acceso y más puertas abiertas a más mujeres para que puedan llegar a estos cursos de dirección técnica. Hay barreras de acceso, hay barreras de acceso económico, también digamos que no hay muchos cursos que se enfoquen realmente en cómo ser entrenador de un equipo de mujeres, eso ya te toca ir como aprendiéndolo aparte o encontrar cursos específicos, pero para mí no hay tantas mujeres entrenadoras porque hay muchas barreras de acceso para ser una mujer entrenadora, o sea, una mujer en ese es el punto yo, porque para formarse. qué tan preparados si no lo pongamos en Colombia, Elena. A nivel mundial uno podría decir que están como que gente muy preparada para dirigir equipos de alto nivel en fútbol femenino. ¿Cómo la ves? No, Es que yo yo creo que cada vez más, no hay muchos cursos, exacto, están empezando, están empezando. pero siempre veo como al típico que quiere ser del Lazo, por ejemplo. Sí, claro. ¿Sabes? Pero no como, uy, yo quisiera ser el director técnico de la selección femenina de Argentina, por ejemplo. Sí, a ver, lastimosamente, hasta hace poco, los hombres que estaban en el fútbol femenino o los entrenadores que estaban en el fútbol femenino, muchos eran porque no les dio por otra cosa y ahí quedaron, o sea, con toda Una la forma de sinceridad entrar. del mundo, sí, o una forma de entrar a un club para que después del femenino te tiren a las inferiores y de las inferiores puedas llegar a otra parte. Eso era el camino. Entonces a uno le tocaban los entrenadores que sobraban. Sí. Hoy ya hay muchos hombres que les gusta mucho el tema del fútbol femenino, lo entienden, lo estudian, pero sí falta más cursos para poder entender mejor. Lo que pasa es que también falta mucho estudio para poder entender mejor el cuerpo de la mujer en general. Otra vez, salgámonos del deporte. Todo el research que hay al respecto de la nutrición, del rendimiento, del sueño, está basado en estudios hechos en hombres. Hay muy poquitos estudios basados en mujeres. Michelle Kahn, que es como la que está llegando aquí a revolucionar este mundo del fútbol femenino, está metiendo mucho billete a ese research de poder tener información de verdad basada en cuerpos de mujeres para saber qué es lo mejor para una mujer. Sí, o sea, hay muchos retos que se están empezando, que ya estamos empezando a ver que el camino se está liberando, pero para mí desde lo personal es cómo yo puedo ayudar a que más mujeres puedan pensar, soñar y verse en puestos en el deporte, porque hay muchos. O sea, la gente cree que Sí, uno tiene que ser futbolista, abogado o entrenador. No. O sea, hay demasiados puestos en la industria deportiva que todavía faltan más mujeres en ellos. ¿Cómo hacemos para abrir esas puertas? ¿Cómo hacemos para abrir esos cursos a mujeres? ¿Cómo hacemos que el precio no sea una barrera para que una mujer pueda llegar ahí? ¿Cómo hacemos que no contraten al amiguito del amiguito porque es amiguito de, no? Sino que contraten a alguien capacitado. Hay muchas cosas que hacer, pero sí se está avanzando en los diferentes ámbitos y ojalá que con la plata que está entrando, por lo menos aquí en Estados Unidos con Michelle Grant, se puedan acelerar estos procesos y al final son estos países que van jalando a los otros que van detrás en todo. Bueno, entonces ya hablamos del Sevilla, estamos en España, tú te devuelves a México a jugar. Jugaste en Monterrey y No, solo solo en Monterrey. ¿Qué tal la experiencia del cambio? Bueno, Monterrey es una ciudad que económicamente yo creería que está muy cerca de ser una ciudad norteamericana. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Lo viste? ¿La liga? ¿Qué tal que te dio un Sí, o sea, yo estuve 3 años en Sevilla, Mm. fui capitana del Sevilla, amé Sevilla con mi vida, espectacular? o sea, lo amé. Gran vividero. Uf, gran vividero, gran club, te enseñan a amar el club, o sea, de verdad es impresionante. Me voy a México, uno, porque sentí que ya había cumplido mi ciclo, y dos, yo quería ver cómo esa liga mexicana comercialmente hacía las cosas, Sí. o sea, porque realmente empezó al mismo tiempo que la de Colombia, 2017, y la liga mexicana explotó, la liga colombiana se fue para abajo. Yo dije, bueno, a mí no me quedan tantos años en el fútbol, yo quiero ir allá, jugar y ver qué es lo que hacen, por qué funciona. Y me voy a Rayadas, juego mis primeros 6 meses y es verdad que en términos competitivos sí hay mucha más diferencia entre los equipos grandes y los equipos chiquitos. En España, el Barça, después de la pandemia, antes no tanto, después de la pandemia, dominador total. Si te metían 5 goles, te dabas por bien servida porque eran una máquina. Pero con el resto de equipos competías, siempre. O sea, podías empatar, perder, pero estaba muy cortico el margen. En México, primeros 4 o 5 equipos son
demasiado poderosos, tienen demasiado dinero y el resto no. Entonces el resto de equipos sí que cuando jugabas contra Mazatlán o contra Necaxa sin ni respetar pues a nadie, ganabas muy fácil. Y se notaba muchísimo el cambio de nivel, de infraestructura, de recursos, tipo de jugadoras que traían, o sea, físicamente las jugadoras se veían diferentes, pero cuando ya te enfrentabas a los equipos de ese top 4 o 5, es una liga súper competitiva y cada vez estaban llegando más jugadoras. En ese momento, pues llegaron jugadoras buenas a la liga y competitivamente es una liga que funciona muy bien. Monterrey como vividero, a mí se me hizo mucho como vivir en Houston. Yo viví en Houston un añito por ahí que se perdió en la conversación, pero se me hizo muy parecido a Houston. Económicamente es una ciudad, pues es la ciudad más poderosa de Latinoamérica. En ese momento era, no sé si ha cambiado, No lo sé, pero en ese momento seguramente era. sí. Los regios son muy, muy, muy pasionales con el fútbol, aman sus dos equipos, no pueden vivir sin él y pues es una ciudad que sí, o sea que la verdad me recibió muy bien, fue bonito y fue raro al mismo tiempo como volver a este lado del mundo después Claro, de estar total. en Europa. Que México, ¿qué opinas? ¿Es un país futbolero? Sí, Tan. muy. Colombia, ¿tú cómo la ves? Yo creo que sí, pero no tanto. Es que Para México, mí el tema de la México, o sea, pasión México es es tremendo. impresionante. O sea, cuando yo llegué, fue como, hay una rivalidad de Tigres y Rayados, que ojo, o sea, porque esto es muy fuerte acá y los mexicanos viven, suben fútbol muy fuertemente. Y no solamente los mexicanos en Estados Unidos, los mexicanos en México, los mexicanos en Estados Unidos, y mueren por sus equipos y mueren por su selección. O sea, hoy justo estaba leyendo una noticia de que la Liga Mexicana es la liga más vista en Estados Unidos, por encima de la Premier y de la Champions y de todo. La Liga Mexicana. O sea, el mexicano es fan. De hecho, con esa nueva liga que crearon acá, la Leagues Cup, ¿no? Entre MLS y México, pues claro, es un súper, ¿cómo se llama? Súper torneo de summer, porque al fin y al cabo, pues claro, es puro mexicano viendo a su equipo. De hecho, la semana pasada vino un chico que le di clase hace un año, hincha de Pumas, y se viene desde el DF porque va con el Inter Miami. O sea, es un tema. Sí, no, para mí México es un mercado tremendo, muy tremendo. Bueno, Isa, entonces ahí fue tu último equipo y te retiras a los 28 años, tengo anotado. ¿Qué te retiras tan joven? Correcto. Te lo digo porque el fútbol femenino entiendo, lo que me dicen los que saben, es que la vida de la futbolista como tal es más larga, pues porque como no hay tantos torneos, físicamente aguantas más. Sí, puede ser más larga, pero puede ser más larga, pero también hay un porcentaje muy alto de futbolistas, sobre todo sí, antes yo creo que ya esa estadística puede cambiar porque ya las futbolistas están ganando mejor, pero había mucha gente que se retiraba muy joven porque simplemente no le daba para vivir. Yo me retiro joven porque mis últimos 2 años de carrera, tuve demasiadas lesiones en los pies. Yo viví con un dolor muy agudo mucho tiempo. Y yo me rompí la fascia del pie derecho y yo me rompí el peroné del pie izquierdo o sea, me pasaron muchas cosas que llegué a un punto de mi vida en México que realmente, Coto, sin hablar bobadas, fue como que yo escuché que la vida me estaba diciendo, ya, hay que avanzar. O sea, como que me lo decía de todas las maneras y yo todavía no entendía. Hasta que un día dije, bueno, ok, recibo el mensaje, universo, ya. Y el día que yo decido retirarme y los meses que siguieron de ahí, es ya en los últimos 2 años y medio de retiro, yo me retiré y yo me sentí libre. Fue como abrir una puerta a la libertad total. O sea, porque me liberé de ese dolor físico, que al final ese dolor físico se convierte en un dolor emocional, se convierte en un dolor espiritual, donde vos ya no sabes quién sos. Uno sin el fútbol no sabes quién sos sin ese dolor. Y mi cuerpo empezó como a repelar el fútbol por lo que generaba físicamente. O sea, tu retirada no fue tan traumática. La gente que hemos entrevistado acá siempre dice, mi no, retirada fue lo mejor. No, a mí, o sea, te lo juro, o sea, yo creo que yo lo forcé mucho. Yo lo forcé mucho y yo luché mucho y era como, yo entiendo el rendimiento como una mesa. Siempre le digo así, tenés muchas patas, una mesa puede tener varias patas
Y si una pata no funciona, la mesa se cae. Y esas patas son el dormir bien, el comer bien, el tomar agua, el entrenarte bien, el estar fuerte, el trabajar tu mente. Y según yo estaba haciéndolo todo bien. Yo pesaba la comida, pesaba el agua, pesaba cuánto usaba después de entrenar, estiraba, hacía yoga, o sea, yo meditaba, coach, psicólogo, y la mesa se seguía cayendo. O sea, es que se seguía cayendo. Decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y cuando me liberé de eso y decidí como dar ese próximo paso, no sé, o sea, el vientecito de la Rosa de Guadalupe, fue todo bien, todo mejor y la vida me empezó a abrir un camino muy bonito donde yo hoy por hoy, mi vida es el fútbol, mi vehículo es el fútbol, pero yo no juego fútbol jamás. No toco Vale, un igual fueron balón. 20 años, pues de Sí, los 8. no Lo toco, hice tan no joven, toco un pero balón, no toco sí. un balón, pero sí, fue mucho por las lesiones y como que ya entender que es lo que te dije hace un rato. Yo no soñé con ser futbolista profesional, era mi vehículo. Y sigue siendo mi vehículo, pero no era mi sueño último. Bueno, entonces ahí ya viene, porque pues vimos que estás muy preparada. Terminas en FIFPro. Para los que no saben, FIFPro es la asociación mundial que defiende los intereses de los jugadores y las jugadoras. ¿Cómo terminas en FIFPro? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, bueno, yo me retiro y yo me doy 4 meses a mí misma para ¿Quién soy yo? ¿Para encontrar dónde voy? trabajo. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? Ah, Me volví vegetariana un tiempo, ok. yoga, bueno, X. Como que te tenés que encontrar después de ser futbolista. Y yo ya tenía una relación muy buena con FIFPro después de las denuncias del 2019 que todos conocen. eh, FIFPro se acercó mucho a mí. Entonces, o sea, me invitaban a partidos, a finales de Champions League con otras jugadoras y hacíamos como reuniones donde hablábamos de qué era lo que necesitaban las futbolistas, por qué sí, por qué no, para dónde iba. Fui parte del Global Player Council, que era un grupo de 15, 18 jugadores a nivel mundial, hombres, mujeres, donde nos reuníamos una vez cada semestre y hablábamos del calendario, de, bueno, X, Y, Z. Entonces, como que yo después de esas denuncias seguí muy involucrada en este movimiento sindicalista con FIFPro como ente global, ayudándolos y sobre todo como una voz latinoamericana que poco hay porque hay mucho miedo a lo que pase. Ellos, antes de que yo me fuera a México, me ofrecieron trabajo. Y yo les dije que no, que yo me iba a ir a México, que yo todavía no me iba a retirar, todo bien. Y cuando ya me retiro, yo les pregunto, hey, ¿qué pasó con el trabajo que me habían dicho? No, ya no estamos contratando. De un día para otro me llaman, literalmente se inventaron una posición para que yo me fuera a trabajar con ellos. Y yo era como la encargada de las relaciones, de mejorar las relaciones entre los sindicatos y las jugadoras. ¿Por qué? Porque al principio, cuando empezó el fútbol femenino en el mundo, las jugadoras no eran profesionales. Entonces, cuando las futbolistas iban a pedir ayuda a su sindicato, el sindicato decía, qué pena, pero usted no es profesional, yo no la puedo representar porque yo represento a los futbolistas profesionales. Entonces ahí se dañaron muchas relaciones en muchos países entre futbolistas y sindicatos y es como mi rol de ir a ayudar a mejorar eso y a ayudar a educar mejor a los futbolistas de que somos trabajadores, de que tenemos deberes, derechos y no estamos haciendo esto simplemente por hobby porque nos gusta, sino que es un trabajo como otro. Y la verdad es que hay mucha ignorancia cuando eres deportista, futbolista, en este caso no voy a decir deportista porque no sé, futbolista, en eso, en que vos sos un trabajador, tenés derechos, tenés deberes, tienen que cumplir, tenés un contrato, tenés obligaciones, cuáles son, tenés que tener días de vacaciones, o sea, hay muchas cosas que los futbolistas no saben y era cómo yo podía ejercer como, sí, como esa voz de sabiduría y ayudar a esas conexiones. Estuve ahí un año solamente, me tocó un momento difícil al interior de la organización y decido yo irme después de un año Y viviendo en llegas, Ámsterdam. y llegas acá a Miami. Sí, y ahí otra vez yo había hecho el Mundial del Fútbol del 23 con Telemundo y me había ido muy bien. Habíamos hablado de un posible contrato, pero yo ya estaba trabajando en FIFPro y les dije
me voy a ir de aquí a Oli. abierto. Y pues sí, así pasó. O sea, me abrieron las puertas otra vez Telemundo, que es la cadena que tiene el Mundial del 2026, que es como el gran evento en la historia del canal. Y les dije, bueno, de una. O sea, yo ya estaba segura que yo me quería ir de FIFPro y me mudo de Ámsterdam a Miami hace 1 año y medio. Ok, bueno, y entonces ahora es que tienes una vida fascinante. Entonces fuiste futbolista, estudiaste un montón de cosas acá en los Estados Unidos, tienes tu MBA, después terminas en FIFPRO, en el mundo sindicalista, como le dicen. Sí. Y ahora estás en los medios. Y bueno, ¿qué tal la experiencia? Porque pues realmente que pues, es un cambio totalmente diferente, ¿no? Sí, tremendo. Yo siempre digo que soy afortunada porque yo soy capaz de ver el fútbol desde muchas perspectivas diferentes. Yo lo he visto como futbolista y lo he visto ahora en los medios y lo he visto como en ese movimiento sindical y lo vi cuando el fútbol no tenía plata y cuando sí. O sea, es como entiendo bastante bien el ecosistema del mundo desde diferentes puntos de vista, que es lo que más me gusta. Sí, Y desde los medios, pues ha sido un espectáculo. Ha sido muy lindo porque que me paguen por hablar de fútbol, claro. maravilloso. Tenés que tener mucha capacidad para comunicar ideas de manera concisa, consistente, con sabiduría, con inteligencia, caerle bien a la cámara, ¿no? Ser empático, pero ha sido muy bonito. Yo me he gozado muchísimo. O sea, cubro Premier League, cubro mundiales, cubro US Soccer, partidos de la Liga Mexicana. Tienes este podcast. Tengo Mejor este dicho, podcast, estás- me la gozo, hablo bacano y ha sido un cambio bastante bonito en mi vida. Oye, con este tema ahora de los influencers, redes sociales y demás, ¿cómo te preparaste para la cámara? Porque eso pues, no es que yo me paro acá y hola, ¿cómo están? Sino que ¿tuviste alguna preparación especial para este nuevo rol? Sí, o sea, cuando a mí me contrata Telemundo para ese primer torneo del 23, yo digo, ok, yo quiero ir, pero yo no voy a ir sin prepararme. Yo nunca he hecho esto. Llamo a Nicole, pues es mi amiga que trabaja en los medios, llamo a Melissa Ortiz, les digo, necesito un coach, o sea, ¿quién me entrena? Ahí encuentro un coach de comunicación que me ayuda con diferentes cosas, me pone ejercicios, X, Y, Z, y ya después es como listo, al juego, vamos para adentro, y es un constante aprendizaje. Yo tengo un respeto tremendo por mis colegas que sí han estudiado comunicación, que sí han estudiado periodismo. Trato de aprender día a día de las personas que me rodean, pero también de las personas con las que he tenido y he mantenido relación durante años, porque al final fui una figura pública y pues siempre estuve alrededor de una cámara. Claro. Y siempre fui muy natural con la cámara. A mí me pasó que cuando era chiquita me hacía la entrevista y después de que terminara la entrevista la gente me decía, wow, tú hablas muy bien. O sea, has estudiado, deberías estudiar periodismo. Y yo decía, como no, eso no. Pero La relación, ¿no? terminé acá, estoy en esto y lo que te digo, me ha ayudado a ver ahora el fútbol desde esa perspectiva de soy los que tienen los derechos de este torneo y cómo los voy a explotar y cómo voy a hacer esto y cómo lo voy a comunicar y de qué manera comunicas los intereses de un club o de tu empresa o lo que sea, que yo creo que me va a ayudar muchísimo para nutrirme, para lo que siga la vida, si sigo con esto, si no sigo con esto, no sé, pero ha sido una experiencia bonita. Oye, y para ir terminando, hace 10 días aproximadamente grabaste en tus redes sociales un video cuando perdimos la Copa América, pues que sentí una conexión con la cámara. La verdad, es que a mí me gusta mucho pues ver las redes sociales, pero pues te quería felicitar porque yo, verdad, que me sentí súper conectado porque te salió el corazón. ¿Qué sentiste en grabar ese video en ese momento? Yo hablo muy poco de la selección Colombia y no, a mí no me nace todavía hablar de la selección Colombia. Pero si es verdad que estuve viendo esa Copa América, si es verdad que en esa final se me movió todo. O sea, a mí se me movió, emocionalmente se me movió ¿Te tocó todo. verla por trabajo o te No, nació no, en el momento no, me la vi de verla? porque yo lo quería ver. Fue algo que no me, o sea, yo hace muchos años no veo a la selección Colombia por verla. Y esta vez era como la quiero ver. Y la vi y me sentí demasiado conectada, sobre todo con Lacey. O sea, Lacey es una de mis grandes amigas. La sub-20 fue con Lacey, mi primera concentración en mayores fue con Lacey, mi primera persona que me tocó en la habitación en mayores fue con Lacey. Tenemos una conexión muy bonita. Yo vengo del estrato 6 en Medellín y ella viene de Lorica, Córdoba, un pueblo pequeñito donde yo he estado en su casa, donde yo conozco desde que su casa tiene
tierra y no tiene piso y donde yo le ayudé a poner su primera pared y ahora he ido cuando ella ya le ha ayudado a su familia a comprar su casa y tiene aire acondicionado y tiene una cocina divina porque ella se lo ha ganado a pulso y es como ese último gol en el último minuto de mi amiga, de mi hermana, o sea, es que me emociono. Ver todo lo que ella ha trabajado para ese momento para mí fue de verdad una emoción muy tremenda. Y no solamente ella, o sea, al final todas las jugadoras de esa selección han tenido que trabajar muchísimo, pero la conexión que yo siento con ella, con su familia, con su historia, es muy bacana y ver cómo alguien que ha trabajado tanto, como que se le dé ese momento y que pueda vivir ese momento, me revolvió absolutamente todo y me grabé y dudé en subirlo, pero fue como no, o sea, es lo que quiero hacer. Y después me llamaron 500 personas para hablar de eso y no quise. Al momento. Era el momento de hacerlo y me alegra un montón que ya la selección Colombia pueda competir de verdad contra Brasil, porque antes pues sí le sacábamos empates, pero nos teníamos que meter atrás y pelear hasta el último minuto y hoy por hoy es un 4-4, le metes 4 goles, le compites de tú a tú, demuestra un crecimiento. Porque decíamos gol a Brasil. Así que Hasta en 15 años. Bueno, no digamos mentiras, aquí dijimos hombres y mujeres, pero para mí, yo aquí estoy César Giraldo, el mejor partido del año. el mejor, Pero sí, el mejor partido del año. Ay, que femenino no, y esto y todo eso, no, a mí no me hablen pendejadas, porque es el mejor partido del año. No, y conectó, yo creo que también es muy bonito porque conectó al país. Sí, hay mucha gente hablando de la mentalidad de que perdimos, pero todo el mundo estaba viendo el partido. O sea, y yo ya estoy en el gimnasio en Miami, me pasó hace 2 días, estaba en el sauna, no sé, empecé a hablar con un tipo, y el tipo, colombiana, uy, la final. Claro. O sea, eso no pasaba hace 2 años. Entonces, sí, yo jugaba fútbol. Y siempre me miraban como, tú jugas fútbol, tú, mujer, te ves así de bien y juegas fútbol. Hoy es, sí, lazy, linda, y 4-4, y wow, y eso es ya un avance que para mí no, o sea, sí, no ganamos el título, pero estamos avanzando en otras partes, que es más importante. Los pequeños golpes o grandes golpes, diría yo, que uno no espera, ¿no? Porque sí, de verdad, creo que fue un partidazo. Sí, y es un momento que Los seguro amantes marca del una antes y un después total. también para o sea, no solamente para las jugadoras y para Lazy y para su familia, pero también para el público, para Colombia, que como que hace que se despierte y diga, no, sí es bueno de ver, mira esta jugadora, metemos 4 goles a Brasil. Los niños y las niñas, a mí me encantaban los videos de los niños en los colegios viendo el partido, o sea, eso al final te cambia. Bueno, Isa, ya para terminar, me quedo con esa frase que dices que el fútbol siempre ha sido como tu guía, ¿no? Como el que te ha llevado. ¿Qué viene para Isa ahora? No sé, yo soy una persona que vive muy en el día a día, yo vivo mucho en el presente. En aquí y en la... Sí, yo vivo mucho en el presente, me he preparado mucho, o sea, en octubre me gradué de mi 4ª maestría, todo me lo ha dado el fútbol, es una maestría con la UEFA, que me prepara como en toda la industria del fútbol en general. Que es más management de clubes, ¿sí? Se llama Master of International Players. Okay. Literal, solamente puedes hacer ese curso si fuiste jugador internacional y si jugaste en Europa. Okay. Soy la primera latina mujer que lo hace y te preparan en todo el aspecto del juego, en marketing, comunicación, comercial, manager, bueno, X, Y, Z. Entonces, no sé, yo antes soñaba cuando era más pequeña y yo decía, si yo quiero ser presidenta de la FIFA, yo quiero ser presidenta de la Conmebol. Hoy no sé si quiero ser eso o no quiero ser eso. Hoy por hoy me gozo mi trabajo y mi meta está muy centrada en ese Mundial del 26. Después de ese Mundial del 26, vengo a Isa porque veo que eres de errores. veremos qué pasa. Sí, yo digo que yo tenía como 7 vidas diferentes. Sería tan máximo fue imposible. Ahí vamos, no sé, en 1 año o en 2 nos volvemos a sentar a ver qué pasa. La vida le va viendo a uno cosas y uno tiene que ir enfrentándolas. Bueno, Isa, de verdad, muchas gracias por compartir este tiempo. Te lo he dicho fuera de cámaras y todo. De verdad que te admiro un montón. Siempre seré un agradecido de haberte conocido. Gracias por inspirar tanta gente. Ahora que soy papá, de verdad que cuando te oigo hablar, digo, ojalá mi hija Macarena salga con que el fútbol o su sueño, no importa, la lleve por su vida y de verdad que gracias por tu tiempo, que sigan saliendo las cosas buenas, que te mereces solo cosas impresionantes para ti. Gracias, Coto, y gracias a todas las personas que nos escuchan.
Ven, muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que nos tienen que seguir en nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube y nada, seguimos. Muchas gracias. Bye bye.